Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la experiencia Aliento de Vida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora Ana María Salinas. Y quiero iniciar comentándole todos nacemos con un propósito, todos tenemos un propósito aquí en la vida. Dios le ha creado a usted con un propósito. En la Biblia encontraremos algunos personajes de la Biblia en el cual Dios da un propósito a los profetas. Desde antes del vientre de tu madre te di como profeta a las naciones. Y cada uno de los personajes que usted ve en la Biblia caminaron en un propósito. Dios le levantó con un propósito. Usted tiene un llamado, usted tiene un propósito para Dios. Usted tiene un propósito para Dios. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 2, vamos a ver tres aspectos importantes en el cual el llamado de Ezequiel, él cumplió su llamado. Fue escogido por Dios con un propósito y él cumplió su llamado. Él descubrió su llamado. Vamos a encontrar tres aspectos. Le voy a compartir tres aspectos importantes para que usted pueda descubrir cuál es el llamado que Dios tiene para usted. Este pasaje nos comienza describiendo que Ezequiel era hijo de un sacerdote. Él era hijo de un sacerdote y Ezequiel fue un profeta en el tiempo del cautiverio, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y en el capítulo 2, donde nos empieza a hablar acerca del llamamiento de Ezequiel, dice el versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Algo hizo el profeta. Algo hizo el profeta para escuchar la voz del que le hablaba. En el capítulo 1 comenzamos a ver que llega el momento en que él comienza a ver una serie de visiones. Y en el último versículo nos dice, en la segunda parte dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Primer aspecto que nos va a llevar a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida es que usted adore a Dios, es que usted se postre delante de Dios, es que usted reconozca a Dios como su Señor y Salvador. Una relación con Dios, una comunión con Dios lo va a llevar a usted a escuchar su voz. Versículo 28 del capítulo 1, la última parte dice, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Él está hablando acerca de la visión que tuvo él de la semejanza de la gloria de Dios. Algo semejante, una visión semejante a la gloria de Dios, una visión semejante que describe y que dice, pareciera que es la gloria de Dios, semejante a la gloria de Dios. Y lo primero que él hace, dice, me postré sobre mi rostro. Se postró, adoró a Dios, reconoció su condición. Cuando usted ora a Dios, reconoce su condición. En el Evangelio, cuando Jesús habla acerca de
fariseo y el publicano, dice la escritura, que el fariseo levantaba sus manos y le decía: Señor, te doy gracias porque no me hiciste como este. Pero la oración del publicano era: perdóname, soy un pecador, ten misericordia de mí. Reconociendo su condición delante de Dios. Profeta Ezequiel exhortaba al pueblo de Israel en medio del cautiverio, les estaba hablando, exhortando, animando a buscar de Dios, animando a obedecer su palabra, animando que el pueblo de Israel buscara de Dios. Adore a Dios. Quiere conocer cuál es el propósito por el cual Dios le creó, por el cual Dios le formó. Adore a Dios. No haga una serie de peticiones diciéndole: dame, quiero, necesito. Adore a Dios, reconociendo cuál es su posición delante de Dios. Adórele. Si necesita confesarle algún pecado, confiéselo. Arrepiéntase y adore a Dios. Reconózcale en todos sus caminos. Reconozca a Dios como su Señor. Este es el primer aspecto por el cual usted podrá conocer cuál es el propósito en su vida. Adore a Dios. Busque el rostro de Dios. Ore conforme a su voluntad. Adore a Dios. Segundo aspecto que podemos ver en este pasaje es que cuando usted escucha la voz de Dios, obedezca a su voz. Muchas veces oramos a Dios y pedimos dirección, y cuando, mire, va a haber ocasiones en el cual usted necesite pedirle dirección a Dios. Pero hay ocasiones en el cual usted ya sabe cuál decisión hay que tomar. A través de su oración, a través de la relación que usted tiene con Dios, a través de su obediencia a Dios, a través del conocimiento de su palabra, Jesús decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Sí, y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tal vez usted ya conoce la respuesta. No necesita consultar a Dios. ¿Qué sucede? Usted ve que alguna cosa que no le pertenece, que alguien se descuidó y dejó ahí algo. Usted no va a decir: Señor, es bendición lo que me acaban de dejar aquí, lo que yo estoy viendo. Si sabe que eso tiene dueño, eso no es para usted. Dice la Biblia: no robarás. Y entonces usted ya sabe ahí la respuesta. No sé si me estoy explicando. Si alguien le ofende, comete una ofensa contra usted, usted no va a decir: Señor, castígalo. No va a decir: me voy a vengar.
Porque la Escritura dice, mía es la venganza, dice el Señor. La palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdonad vuestras ofensas. Entonces ahí ya usted tiene la respuesta. No necesita consultar en ese momento a Dios. Obedecer su palabra. Obedecer cuando Dios le habla. A medida que usted va creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, usted sabrá qué decisiones tomar. Usted sabrá qué decisiones tomar. Y cuando escuche la voz de Dios, cuando usted perciba que Dios le está hablando, le puede hablar a través de la palabra, le puede hablar a través de algún sueño, le puede hablar a través de visiones, como Dios le hablaba aquí al profeta Ezequiel por visiones. Pero usted estará convencido de que es Dios el que le está hablando. Y usted va a obedecer a su palabra. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Versículo 2 del capítulo 2 de Ezequiel dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Sus pies fueron afirmados. Él obedeció. Se puso sobre sus pies y sus pies fueron afirmados y escuchó al que le hablaba. Hasta pareciera aquí alguna discrepancia en el aspecto que si usted se da cuenta desde el versículo 28, cuando el profeta ve la visión y cuando cae postrado sobre su rostro, cuando él se postra sobre su rostro, dice, y oí la voz de uno que me hablaba. Él escuchó la voz de uno que le hablaba. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ya lo estaba escuchando. Ya estaba hablando con él. Pero traía un mensaje que necesitaba transmitirle. A eso se refiere cuando le dice, y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Orar a Dios, adorar a Dios, postrarse delante de Dios. El primer aspecto por el cual usted va a descubrir cuál es el propósito de Dios para su vida. Obedecer a su voz, obedecer las instrucciones, obedecer sus indicaciones, obedecer su palabra. Lo va a llevar a tener una relación con Dios aún más profunda. Y a través de esta relación, usted va a descubrir cuál es el propósito por el cual Dios le ha creado. Versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, a los que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y entonces ahí ya tiene el profeta, tiene cuál es su propósito. Y entonces él ya descubre y sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuál es su llamado? Porque adoró a Dios, se postró sobre su rostro, se postró delante de él. Porque obedeció cuando se le dijo, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y puso atención. Él escuchó.
Muchas veces hemos escuchado la voz de Dios y por estar distraídos o porque nuestro pensamiento está en otras cosas, se nos olvida y no ponemos atención. Oímos, pero no escuchamos o no nos detuvimos para escuchar. No nos detuvimos. Pero a medida que va creciendo su relación con Dios, usted está siendo más perceptible a la voz de Dios. Usted está siendo más perceptible a su palabra. Él descubrió su propósito. Él descubrió su llamado. Él tenía toda su atención en el que le estaba hablando. Descubrir la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y obedecerle. Recuerde, el segundo punto es obedecer. Adore a Dios, obedezca y escuche su palabra. Ponga atención y la pondrá por obra. El profeta es Moisés, cuando se dirige al pueblo de Israel ahí en Deuteronomio, y comienza a hablarle acerca de el camino de bendición y el camino de maldición, pero empieza él diciéndole al pueblo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escucha atentamente para guardar y poner por obra. Cierre sus ojos un momento y medite en esta palabra, en el llamamiento de Ezequiel, que nos muestra estos aspectos para poder descubrir nuestro propósito. Y si usted ya encontró ese propósito, sabe por el cual Dios le ha hablado, comience a caminar en él. Adore a Dios, obedezca su palabra y escuche atentamente cada una de las indicaciones que Dios le esté diciendo. Ore conforme a la voluntad de Dios. Que Dios le muestre su voluntad. El salmista lo expresaba y le decía: que tu buen espíritu me guía a toda verdad. Cuando usted escucha atentamente, cuando usted obedece, dice la Escritura, que el Espíritu entró en Ezequiel y le afirmó los pies. Cuando usted obedece la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros, que está en nosotros, estará respaldando su vida. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Sé en la vida de mis hermanos, que descubramos nuestro propósito, Señor, que obedezcamos a tu palabra y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor. Caminemos en nuestro propósito. Sé en la vida de mis hermanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios le bendiga. Recuerde nuestra reunión domingos 10:30 de la mañana en casa de nuestra pastora Ana María Salinas. Déjenos algún comentario, alguna petición, estaremos orando por usted. Bendiciones.